Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en mi canal vamos a ver todo lo referente a señales, semáforos y sistemas de seguridad británicos a bordo de este pedazo de tren, el clase 801 Azuma. ¡Comenzamos! Los sistemas de seguridad que vamos a poder utilizar en un tren británico en este juego básicamente son dos. Tendríamos por un lado el TPWS, dispositivo de vigilancia del maquinista, también conocido como hombre muerto, y por otro lado el AWS o sistema automático de aviso de señales. Al conectar el sistema se habilitarán los dos al mismo tiempo, ya que ambos sistemas están interconectados. El sistema AWS actúa a modo de baliza. Veremos estas balizas entre las vías al aproximarnos a un semáforo y pasaremos por encima de ellas para reconocerlas. Si el semáforo se encuentra en verde, la baliza estará activada y se oirá una campana en la cabina. No deberemos realizar ninguna acción posterior. Si el semáforo no se encuentra en verde, la baliza no estará activada y se oirá una alarma en la cabina que deberemos reconocer pulsando el interruptor de reinicio del AWS. Si al cabo de un par de segundos no reconocemos el aviso, se aplicarán los frenos del tren. Al contrario que otros sistemas europeos, este sistema no controla limitaciones de velocidad, tal y como lo hemos visto ya en el PZB alemán. Será responsabilidad del maquinista asegurarse de que no rebasará ningún semáforo en rojo. Existe otro sistema de seguridad que es el DRA, pero realmente desconozco su utilidad. Ahora vamos a ver el sistema de semáforos británico. Tal y como hemos visto en vídeos anteriores, los semáforos funcionan por sistemas de cantones que se van cerrando y abriendo al paso del tren y que son regulados por los semáforos. Si viniese otro tren por detrás, deberá ir cumpliendo con el siguiente protocolo. Semáforo en verde, vía libre. Semáforo en ámbar fijo doble, anuncio de precaución. Indica que el siguiente semáforo es posible que se encuentre en ámbar fijo. El anuncio de precaución también puede aparecer con un semáforo ámbar parpadeando. Con este semáforo podremos ocupar el siguiente cantón. Semáforo en ámbar fijo. Precaución. Indica que el siguiente semáforo es posible que pueda ser rojo. En este caso tendremos que ajustar la velocidad ante una posible parada del tren. Con este semáforo podremos ocupar el siguiente cantón. Semáforo en rojo. Parada absoluta. No será posible rebasar el semáforo ya que el siguiente cantón se encuentra ocupado. Señal de bifurcación o pluma. Nos indica que en el siguiente cruce vamos a cambiar de vía en la dirección que marque la pluma. La velocidad de paso tendrá que venir marcada con una señal de limitación de velocidad anterior. Si no existiera tal señal, al paso por el cruce no podremos rebasar las 25 millas por hora. Señal avanzada. Muestra la limitación de velocidad que tendremos en la siguiente señal principal. Estas señales se sitúan aproximadamente media milla antes de la señal principal. Señal principal. Muestra el límite de velocidad que tendremos a partir de la señal. Señal de silbar. Indica que al paso por esta señal debemos tocar la bocina del tren. Y esto es todo lo que debemos saber a grandes rasgos. Con estas simples indicaciones podremos conducir el tren con los sistemas de seguridad activados, comprendiendo en cada situación lo que va ocurriendo. Ahora, como de costumbre, vamos a ver esta teoría aplicada a un ejemplo práctico, completando uno de los escenarios de Transit World 4.
Buenas tardes. Hoy realizará este servicio con paradas en Peterborough. Debido a las duras condiciones, Emily Turner le contactará dentro de poco para ir actualizándole sobre la situación. Bueno, pues vamos a ir configurando el tren solamente con el teclado. A mí particularmente no me gusta estar hurgando por el tablero con el ratón. Activamos llave. Inversor en posición neutro. Luces de los faros en atenuado. Y abrimos puertas. Mientras suben los pasajeros al tren, vamos a activar el sistema de seguridad que tiene este tren. Los tenemos que poner todos en posición normal. Al conectar estos últimos comienzan a sonar dos alertas que, sentándome en el asiento y reiniciando el AWS, se apagan. TPWS and AWS operational. Cerramos las puertas. ¿Cómo le va? Estoy seguro de que nota el calor. He pensado en darle una actualización sobre la situación actual. Como resultado de esta ola de calor se han activado restricciones de velocidad y hemos recibido varios informes sobre garrotes en la vía. Por favor, cerciórese de que usted y los viajeros se encuentran a salvo durante el trayecto y permanezca atento a cualquier nuevo peligro potencial. Estoy segura de que lo tiene todo preparado, pero pensé que debía informarle. Como sea, le dejo continuar, vaya con cuidado y hasta pronto. Inversor hacia adelante. Y aplicamos potencia. En este tren la palanca del regulador es la misma que la del freno. Yo le doy todas las órdenes posibles al tren con mi Rail Driver casero, el cual tengo las teclas asignadas a él previamente. Y que podéis fabricar vosotros mismos siguiendo el tutorial del link que os dejo en la descripción del vídeo. Bien, y la primera señal que nos encontramos es una pluma. Nos está indicando que en el próximo cruce de vías nos va a cambiar a la vía de la derecha. Si no vemos antes una señal limitándonos la velocidad, no podremos superar las 25 millas por hora una vez que hayamos llegado al cruce de vías. Llegamos al cruce de vías, no podemos superar las 25 millas por hora, como os había dicho. Y mantendremos esta velocidad hasta que rebasemos con el tren por completo ese cruce de vías. Ahí lo tenemos. Una vez rebasado, ya podemos aumentar la velocidad, que va a ser la que nos limita la vía, 125 millas por hora. Por ahí viene de frente un compañero. Está muy bonito este tren. Me recuerda mucho al Talgo 3 que teníamos aquí en España, con esos colores rojo y blanco. Y vais escuchando la campanita del AWS cada vez que pasamos por encima de la baliza y el semáforo se encuentra en verde. El aviso del TPWS se activará cuando durante un minuto no hayamos tocado nada. Es decir, si tocamos un poco el freno o el regulador, el TPWS se reiniciará durante otro minuto. Ahí lo tenéis. No es tan pesado como el SIFA alemán, que es constantemente. Este tren no es tan agobiante. No tienes que hacer tantas cosas a la vez. Si tienes que reconocer una baliza, no tienes un tiempo delimitado para bajar de velocidad.
En fin, que este tren es mucho más relajado de conducir. Como ya sabéis, yo siempre os dejo el HUD para que veáis todo lo que va sucediendo. Pero es que yo, aunque vaya pendiente de la pantalla, a veces necesito el HUD. Es más, yo juego con el HUD y no me siento inferior a otro porque lo use. Más bien todo lo contrario. Lo utilizo precisamente para no cometer errores en el recorrido. Porque esto no es la realidad. Aquí hay muchas señales y muchas advertencias que no las ves hasta que no las tienes encima. Yo he visto ya a varios jugadores jugando sin HUD y nunca los he visto acabar con el escenario limpio. Siempre se tragan o un semáforo, o no ven una señal, o se pasan de velocidad, y la mayoría de las veces ni se han enterado. Siempre alguna parada de seguridad tienen a lo largo del recorrido por la causa que sea. Pero no es porque sean ni peor ni mejor que yo, es porque esto no es una realidad, es un juego nada más, un simulador. Y si yo necesito el HUD para no tragarme una señal, pues lo voy a usar. El que quiera jugar sin HUD, que lo haga. Pero yo prefiero conducir con él a comerme una parada de emergencia. Porque las paradas de emergencia sí que no las soporto. No me siento inferior a nadie, ni lo hago mejor ni peor. Solo os digo que el HUD en la mayoría de los casos es necesario. Y seguro que a lo largo del recorrido sale alguna causa que me dé la razón. Está ahora entrando en una sección restringida. Hay restricciones de velocidad activadas en esta sección de la línea, así que cerciórese de reducir su velocidad y circular con precaución. Pregunta: ¿habéis visto la señal? Porque yo realmente no. Algo he visto, pero no me ha dado tiempo a vislumbrarla bien. A 200 km por hora como vamos, y leyendo lo que me van diciendo, es prácticamente imposible ver la señal. Pero gracias a la magia de la edición del vídeo, vamos a rebobinar y hacemos una parada para enseñaros esa señal. Bien, se trata de una señal avanzada indicando que en media milla aproximadamente tendremos una señal principal limitando la velocidad a 110 millas por hora. Ya veis lo que os digo, en el HUD se venía indicando que tenemos una limitación a 110 millas en breve, pero si vamos sin HUD y nos comemos la señal como nos ha ocurrido, vamos a entrar en el tramo pasados de velocidad. Así que reducimos un poco. Buen trabajo, ha dejado libre la sección restringida y puede proceder a la velocidad de la línea. Tenga presente que otras secciones de la línea tienen restricciones activadas, así que permanezca atento a futuras señales restrictivas y ajuste su velocidad adecuadamente. Mientras tanto, hemos pasado por delante de la señal principal de 110 millas por hora y entre que vas leyendo lo que te van diciendo y que vamos muy deprisa, pues ni la vemos. Yo os iré poniendo en pantalla una señal editada según la rebasemos, porque ya os digo que es muy complicada distinguirlas. Y lo malo es que si vamos sin HUD y por encima de la velocidad permitida, no nos vamos a enterar hasta que nos demos cuenta de que nos están puntuando de menos. Y cuando nos demos cuenta, ¿cómo sabemos la velocidad que tenemos que llevar si no vemos las señales? Pues por eso os digo que el HUD es del todo necesario. Acabamos de pasar una señal de velocidad de 125 millas por hora. Referente a lo que nos habían dicho antes acerca de los garrotes, según la RAE, un garrote en la vía es un defecto que consiste en su falta de continuidad, un enlace defectuoso de curva y recta, una torcedura brusca del carril con pérdida de su alineación o un defecto de la vía. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace que me parece muy ilustrativo para que veáis lo que es un garrote.
Las principales causas pueden ser por el asentamiento del terreno, por fuertes dilataciones producidas por fuertes cambios de temperatura, que es lo que nos estaban advirtiendo, o la escasez de balasto. El balasto, como bien sabéis, son las piedras que se utilizan para asentar las vías. Aparte de todo, me encanta esta vista. La uso mucho y si no llevo el HUD, pues decirme cómo conduzco. Desde aquí se ve todo mucho mejor, pero vemos que no está pasando nada de lo que nos habían advertido. No hay restricciones de velocidad. Vamos a una velocidad bastante alta, aunque nos habían advertido que iba a haber incidencias en la vía. Como os decía al principio, yo le doy todas las órdenes posibles al tren con mi Rail Driver casero, el cual tengo las teclas asignadas a él previamente. Aproximándonos al primer punto de control, mantenemos la velocidad sobre las 120 millas por hora aproximadamente. Tenemos un semáforo en ámbar doble. Nos avisa el AWS, lo reconocemos y vamos a ir descendiendo de velocidad, ya que es posible que el próximo semáforo sea ámbar fijo. En Inglaterra, cuando reconocemos el AWS, no es necesario reducir a una velocidad limitada ni tenemos un tiempo delimitado para hacerlo. Simplemente ser consecuente con la situación e ir reduciendo la velocidad. Semáforo en ámbar fijo. Hemos reconocido el AWS al paso por la baliza. Y yo suelo reducir hasta las 30 millas por hora más o menos, entre 40 y 30 millas, porque es posible que el próximo semáforo sea rojo. Ahí vemos el semáforo en rojo, pero se nos acaba de abrir. Semáforo en verde con pluma a la izquierda. Vamos a reducir por debajo de 25 millas por hora. Y vemos una señal de limitación a 50 por el paso del cruce de vías. Así que podremos pasar dicho cruce a la velocidad indicada. Va a suceder otra vez lo que os decía yo del HUD. Estoy viendo que hay una limitación de 40 km por hora más adelante, pero no estoy viendo ninguna señal avanzada.
Hemos pasado por delante de una señal principal con límite de 40 sin pasar antes por una señal avanzada. Por lo que os decía que si vamos sin HUD, habríamos llegado a esta parte ya pasados de velocidad. Bien, tenemos una señal de 120 a la derecha en la vía principal y lo que nos está indicando es el límite de velocidad de esa vía una vez que hayamos pasado por completo el cruce que tenemos más adelante. Bien, pues ya podríamos acelerar hasta el límite de velocidad. Bueno, continuamos con nuestra ruta. En 15 millas no ha pasado nada en absoluto. Seguimos con una velocidad constante de 120 millas por hora aproximadamente. Y acabamos de pasar por una señal avanzada de 100 millas por hora. Os sigo diciendo que es complicado verlas. Vamos reduciendo la velocidad. Pasamos por la señal principal, semáforo en ámbar doble, seguimos reduciendo, señal de silbar, y vamos a realizar la parada que teníamos prevista en esta estación de Newark Northgate. Continuamos con el escenario. Sigue sin pasar nada en absoluto, ninguna incidencia. De hecho, me está resultando una misión bastante aburrida, salvo que bueno, estamos aprendiendo cómo funcionan los sistemas de seguridad de este tren. Y ahora pasamos por delante de una señal principal de limitación a 100 millas por hora. No había anteriormente ninguna señal avanzada. Menos mal que no me fío e iba pendiente del HUD. Por lo tanto, otra señal que nos habríamos comido, esta vez por falta de señalización en el recorrido. Ya os digo que esto no es la realidad y cosas de estas suceden a menudo. Mientras tanto, señal de 115, por lo que podemos subir a esa velocidad.
Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro escenario prácticamente. Tenemos parada y fin de recorrido en la estación de Peterborough. Reconocemos el semáforo en ámbar doble, reducimos la velocidad reconocemos ámbar fijo, seguimos reduciendo. Abrimos las puertas. Buen trabajo, ha llegado a Peterborough sano y salvo, sin nuevos retrasos. Bueno, no ha habido ningún tipo de incidencia, no puedo llevar retrasos. Veamos qué tal lo ha hecho. Bueno, pues la medalla de platino para mí, siendo lo más importante el hecho de que no hemos cometido ni un solo error, ni hemos cometido penalizaciones de ningún tipo. Y nada más. Espero que no os queden dudas de todo lo referente al sistema de seguridad británico, y si os ha gustado el vídeo, darle como siempre un fuerte like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Muchas gracias y hasta pronto, amigos de los trenes.